¿Qué es un átomo? Bueno, un átomo es esta cosita que está hecha de fundamentalmente estos tres elementos, protones, neutrones y electrones. Los electrones sabemos que tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva, como podéis ver, y los neutrones no tienen ninguna carga. Lo interesante de los átomos es que giran a una velocidad increíble los electrones alrededor de ese núcleo que forman los protones y los neutrones. Y estos electrones con carga negativa no se pueden escapar de ese núcleo porque la carga positiva del protón los atrae. Y esto es fundamental. Esto es lo que genera el movimiento. Por eso os pongo aquí este famoso dibujo que seguro que conocéis, el Tao, el Yin y el Yang. En relación al Yin y el Yang, no es el caso de hablar específicamente hoy en esta clase, pero sí que comentaros que el Yin y el Yang son las dos bases a través de las cuales los orientales nos explican cómo funciona todo el universo. Es que es curioso, porque el átomo es el funcionamiento de todo el universo y el yin y el yang es el funcionamiento de todo el universo. Y es que los orientales nos dicen que no puede haber yin sin yang, no puede haber yang sin yin. El yin es la parte oscura, quieta, tranquila, el crecimiento, lo femenino. El yang es el movimiento, la actividad, es lo masculino, es el calor. Y el uno sin el otro no pueden vivir. Y cuando uno se desequilibra, el otro se afecta y tiene unas consecuencias determinadas. Pero al final lo que es importante comprender es que el yin sin el yang no pueden vivir y viceversa. Y los átomos se necesitan los protones y los neutrones y los electrones, se necesitan unos a otros. Pongo este libro. Este libro me encantó en su momento y tiene una frase que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Este libro, Las Crónicas del Tao, la vida secreta de un maestro taoísta, de Ming Tao, en un momento dado del libro dice, fijaos qué interesante, dice, la raza humana fue creada a partir del yin y del yang. Estamos constituidos por ambos. Si no hubiese tensión e interacción entre los dos polos opuestos, no se produciría movimiento, ni en nuestro interior ni en el universo. Todo estaría completamente inmóvil, existiría un total éxtasis. Solo habría esterilidad. Así pues, debemos aceptar la relatividad, el bien y el mal, porque forman parte del proceso fundamental de la creación. Si puedes llegar a comprender esto, entonces debo decirte otra cosa. Debemos aceptar tanto lo bueno como lo malo de nosotros mismos. Está diciendo lo mismo que acabamos de decir. Todo es necesario. Aquello que nos parece negativo no lo es, porque también es necesario. Aquello que nos parece que es muy positivo necesita de algo negativo para equilibrarse, porque eso es lo que hace que haya movimiento. Las crisis parecen algo malo, pero generan movimiento entre las poblaciones. Un átomo, ¿cómo funciona? Tiene un núcleo en el centro, como podéis ver, y tiene una serie de orbitales. Cada átomo tiene un número de orbitales determinados. Ahora no vamos a profundizar en eso. Solo quiero que pensemos en la cantidad de orbitales que puede tener un átomo. Da igual cuántos sean. Pero quiero que nos fijemos que sobre todo en los átomos tienen al final, tienen siempre pues un orbital en el que hay una serie de electrones. Estos electrones son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Fijaos, un átomo, para que tengáis una idea, no es como nos lo han hecho creer que es algo pequeñito como la imagen que acabamos de ver antes. No, un átomo es, fijaos el campo del Barça y que el núcleo fuera tan grande como una pelota de tenis y la tuviéramos en el centro del campo. Pues los electrones son como la punta de esta aguja que estaría al mismo nivel de donde veis en la imagen. Y estos electrones corren alrededor del átomo de una manera brutal. Bueno, y corren en diversos orbitales. Pues los electrones que están
Los orbitales finales son los que nos van a determinar qué tipos de elementos tenemos. Repito, según el número de puntas de aguja, o sea, de electrones que tenemos en la capa más externa de los orbitales, tendremos o carbono, o hidrógeno, oxígeno, o nitrógeno, o por ejemplo calcio, fósforo, o sodio, o potasio, o cloro, o yodo. Aquí están los electrones que, por ejemplo, tiene el oxígeno en la capa más externa, tiene 6, el carbono 4, el hidrógeno 1, el nitrógeno 5, y con los elementos exactamente igual. Según los electrones que hay en la capa más externa, hablaremos de uno ion o otro. Pero fijaos que oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno representan ya el 96% del peso en nuestro cuerpo, y los elementos traza que podemos ver aquí son prácticamente el 99% de lo que estamos hechos. Y finalmente quiero hablar de este concepto en relación a lo que os estaba diciendo. Si lo que estamos diciendo es que los electrones importantes son los que están en la capa más externa, en el próximo vídeo hablaré de los enlaces, la importancia de los enlaces entre los iones. Pero aquí quiero decir que cualquier cosa que pueda alterar el movimiento de los electrones en la capa externa va a hacer que ese átomo se convierta en un elemento u otro. Por ejemplo, esto es lo que se llama la alquimia, la transformación. Y las plantas, ya, por ejemplo, esto ya está demostrado en laboratorio, que a las plantas se las ha nutrido de unos elementos determinados, han crecido y luego cuando las han estudiado, han visto que esas plantas habían generado otros elementos que no se les había dado para regar. Entonces, ¿cómo puede ser que la planta haya transformado unos elementos en otros diferentes? Porque ha hecho alquimia, porque ha transformado unos elementos en otros. Cuando nos tocamos, cuando nos abrazamos, cuando tenemos una emoción, o cuando comemos unos alimentos o comemos otros, eso hace que las capas externas de los electrones se muevan hacia una dirección o hacia otra, o hasta incluso electrones que pueden estar en un orbital pueden saltar a otro orbital y pueden después cambiar la estructura de otros electrones, perdón, de otros átomos, que esos átomos van a cambiar después estructuras celulares. Pero al final todo está dentro de lo que sería el átomo. Por eso todas las técnicas energéticas hacen referencia a eso, a los campos de electrones. Bueno, y de momento con esto os dejo y en el próximo vídeo, repito, vamos a hablar de la importancia de los enlaces, de los matrimonios entre los átomos, porque esto también es súper interesante para comprender muchísimas cosas. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, espero que os haya gustado.